Bienvenidos, soy el docente Jorge Reyes y hoy, continuando con el estudio del álgebra vectorial, estaremos viendo otra de las operaciones con vectores, el llamado producto punto o producto escalar. Lo dejo con el siguiente video donde explico en qué consiste esta operación de entre vectores. Buenos días. Hoy vamos a ver otra de las operaciones que tienen que ver con el álgebra vectorial. Ya vimos la suma, la resta y la multiplicación de un escalar por un vector. Ya vimos que en la suma y en la resta el resultado de esas operaciones son un nuevo vector. Lo mismo cuando se multiplica un escalar con un vector, lo que me va a dar es un vector más grande o más pequeño dependiendo de el escalar. ¿Ya? Nos falta ver las operaciones de lo que es la multiplicación de vectores. En el caso de la multiplicación entre vectores hay dos tipos de multiplicación en vectores. Hay lo que se llama el producto punto, también conocido como producto escalar, y está el producto cruz, conocido como producto vectorial. Se le llama producto escalar porque el resultado de esa multiplicación es un escalar, no es un vector, mientras que el producto cruz se le denomina así porque el resultado de esa operación es un nuevo vector. Hoy pues vamos a ver primero lo que es el producto punto o producto escalar. Para eso vamos a considerar nosotros que tenemos dos vectores, el vector A, cuya magnitud y dirección el ángulo alfa, y el vector B con su magnitud y su ángulo de dirección beta. ¿Listo? Estos dos vectores que están expresados en su forma polar. Aquí los tengo representados. Aquí está el vector A, rojo, con su ángulo de orientación alfa. Recuerde que el ángulo de orientación siempre se debe dar con respecto al eje positivo de las X, es decir, un ángulo en posición normal. Y tenemos el vector aquí en azul, el vector B, que tiene su ángulo de orientación beta. El producto punto entre estos dos vectores que se simbolizan de esta manera, A punto B, un punto aquí en el centro, entre estos dos vectores, se define como la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el coseno del ángulo que existen entre esos dos vectores. Aquí en este caso, por ejemplo, si este es el ángulo alfa y este es el ángulo beta, el ángulo que está entre estos dos vectores vendría a ser el ángulo alfa menos el ángulo beta, me va a dar este ángulo entre ellos dos. ¿Ya? Esto es lo que se conoce como el producto punto entre los vectores, en este caso A y B, puede ser vector M, N, B, W, cualquier tipo de vector, es esto, ¿ya? Pero también si nosotros nos damos cuenta acá, este es el vector A, y yo proyecto este vector perpendicularmente sobre el otro vector, aquí a 90 grados, este pedazo que está acá, esa proyección del vector sobre el otro, una proyección perpendicular, es la que estamos aquí multiplicando por el coseno del ángulo θ. Aquí se me está formando, mire, un triángulo. Coseno de este ángulo sería este lado por su hipotenusa. Por lo tanto, en este caso sería definir entonces el producto punto como la magnitud del vector B por la proyección de A sobre el vector B. Puede ser sobre el mismo vector acá, o puede darse el caso que es sobre su línea de acción. Si acaso el vector A está hacia acá, entonces él no va a proyectarse sobre él, sino se va a proyectar aquí sobre su línea de acción. Pero entonces se podría definir el producto punto como la magnitud de un vector por la proyección del otro sobre el otro. Mire que A coseno de θ es la proyección, pero usted la puede tomar también la proyección de B sobre A, o sea, este vector también se puede proyectar sobre A. En este caso sería sobre la línea de acción, estaría aquí proyectado. La proyección de un vector sobre el otro por la magnitud del otro me va a dar el producto punto. Siempre lo que debemos tener en cuenta nosotros es que este ángulo que se refiere acá es el ángulo que existe entre los dos vectores. También se puede demostrar, no lo vamos a hacer ahorita,
que si yo tengo dos vectores ya no expresados en su forma polar, sino en forma de los componentes rectangulares, por ejemplo el vector A, aquí está en su forma de componente, y el vector B, el producto punto, se puede demostrar que es igual a el producto de AX por BX, AY por BY, no por el IJ, sino solamente las coeficientes AX por BX más AY por BY o más AZ por BZ si estamos en el espacio. Estamos trabajando en el plano. ¿Para qué nos sirve esto? También lo vamos a utilizar más adelante, por ejemplo, cuando estamos definiendo el concepto de trabajo, que hace una fuerza. Trabajo que una fuerza, la fuerza es un vector por el desplazamiento, que es otro vector. El producto entre los dos vectores, fuerza por desplazamiento, se conoce como un escalar que se llama el trabajo. ¿Ya? Tiene que ver con la energía, pero más adelante lo vamos a aplicar allá. También nos puede el producto punto. Mire, fíjese usted que si este ángulo entre los dos vectores vale 90 grados, el coseno de 90 vale 0, por lo tanto el producto punto entre los dos vectores va a valer 0. Eso se conoce como el criterio, la condición de ortogonalidad, es decir, dos vectores serán perpendiculares y su producto punto vale 0. Esto lo vamos a aplicar para algunos otros ejercicios. Esto es lo que tiene que ver entonces con el producto escalar o producto punto. Más adelante vemos la teoría sobre el producto vectorial. Vamos a suponer entonces, hacer dos ejercicios. Vamos a suponer que tenemos un vector M que tiene 50 unidades de cualquier cantidad y que tiene un ángulo de orientación de 150 grados. ¿Listo? Y que tenemos un vector N que vale 100 unidades, otras unidades, no necesariamente tienen que tener las mismas unidades o ser de la misma característica el vector, lo de que le decía ahorita, fuerza por desplazamiento. La fuerza está en Newton por unidades de desplazamiento que son en metros, sería Newton por metro. Vamos a ponerle un ángulo de 30 grados, ¿listo? Aquí en este caso hacemos aquí un esquema más o menos. Aquí tendríamos el vector M, 150 grados sería hacia allá, de 50 unidades. No se les olvide siempre los vectores nombrarlos aquí. En la evaluación pasada usted no lo hicieron. Diría el vector M y el vector N sería este. Aquí este vector estaría a 30 grados y este otro vector estaría en un ángulo de 150 grados. Entonces se define el producto punto. Si yo le pido el producto punto de M por N, viene a ser igual a ¿qué? A la magnitud de M, que sería 50, magnitud de M por la magnitud de N por el coseno del ángulo. Aplicamos acá la ecuación, nos va a quedar la magnitud de este sería 50, la magnitud del otro sería 100 por el coseno. Fíjense que en este caso entonces el ángulo, si esto vale 150 y esto vale 30, quiere decir que este ángulo entre los dos va a valer 120 grados. Este es el ángulo que debemos considerar acá, 120 grados. Esto me va a dar entonces, recuerde que el coseno de 120 es igual a menos 0,5, entonces aquí daría menos 50, por este quedaría menos 2500. Las unidades del uno por las unidades del otro. Ese sería el producto punto entre esos dos vectores. También podemos hacer lo siguiente: si me dan a ustedes un vector A, por ejemplo, un vector A que sea igual a menos 2i más 10j, y un vector B que sea igual a menos 3i menos 5j, y yo le pido que haya el producto punto entre estos dos vectores, A punto B,
Ya le estoy dando el vector, entonces en este caso le estoy dando el vector en su forma de componentes rectangulares, entonces aplicamos aquí, ¿ya? Va a ser igual a menos 3, perdón, a menos 2 por menos 3, coeficiente AX, BX, más, en este caso sería 10 por menos 5, ¿listo? En este caso daría igual, daría 6, aquí sería menos 50, y eso me va a dar ese producto, entonces menos 44. Unidades del uno por las unidades del otro va a ser el producto punto entre esos dos vectores. También le puedo pedir que haya el ángulo entre estos dos vectores, ¿ya? El ángulo entre el vector A y el vector B. Fíjese que aquí era fácil hallarlo por diferencia, ¿no es cierto? Pero si está expresado aquí, le queda muy difícil nosotros hallar el ángulo, pero usted puede aplicar, usted fíjese que en este caso ya conoce esto, puede hallar la magnitud de B, la magnitud de A y despejar de aquí este ángulo. Sería otro tipo de ejercicio. Otro tipo de ejercicio que le puede pedir en esto es para aplicar este criterio. Por ejemplo, yo le doy este vector B igual a, vamos a suponer 2xy menos 3j. Estoy dando este vector y el vector W igual a 5i, pongámosle menos j. Otro tipo de ejercicio, yo le doy dos vectores y yo quiero saber si estos vectores son perpendiculares, o en este caso yo le puedo pedir cuánto debe valer esta x, para que estos dos vectores sean perpendiculares, ¿ya? O sea, con eso podemos hacer nosotros lo siguiente. ¿Cuál es la condición de perpendicularidad? Que el producto punto sea igual a 0. Entonces, lo que quiere decir que aplicando la condición, el producto de vectores debe ser igual a 0. Si aplicamos la definición aquí, podemos decir que 2x por 5 más menos 3 por menos 1 debe ser igual a 0. ¿Listo? Entonces aquí sería 2 por 5, 10x, da más 3, pasa al otro lado, como menos 3x debe valer menos 3 décimos. Es decir, que x debe valer menos 0,3. Si x vale menos 0,2, esos dos vectores son perpendiculares, ¿ya? Y así, de esa manera, teniendo en cuenta esta definición de producto punto, hallado ya sea por de esta manera o combinándolo, vamos a ver unos ejercicios donde yo tengo que aplicar en un caso el uno y el otro apoyándome en ambos para resolver determinados problemas, o aplicando esta condición podemos plantear una serie de interrogantes ahí que son muy importantes en la física, ¿ya? Para la determinación de algunos tipos de cantidades que vamos a ver. Este es el producto entre vectores que se llama producto escalar. Siempre me va a dar un número, me va a dar un escalar y unas unidades. Mire, un escalar, no me está dando un vector, por eso se llama producto escalar. Cuando se multiplican vectores podemos tener entonces tres situaciones que se nos puede presentar. La primera es multiplicar un escalar por un vector, cuyo resultado es otro vector que puede ser más grande o más pequeño dependiendo de cuánto vale ese escalar. Si es menor que 1, entonces ese vector va a ser de menor tamaño, y si es que mayor que 1, pues ese vector va a ser de mayor tamaño. Y si se está multiplicando por un número negativo, ese vector va a cambiar de sentido. El otro producto
es el producto escalar entre dos vectores, cuyo resultado, como vimos, es un escalar. Y nos queda por ver entonces el producto vectorial de dos vectores, llamado también producto cruz, cuyo resultado es otro vector. Pues acá resumimos qué consiste cómo calculamos, el producto punto entre dos vectores, como la magnitud del vector 1 por el vector 2 por el coseno del ángulo que interforman entre ellos. También, si yo conozco las componentes rectangulares de los vectores, pues puedo calcular el producto punto por la productoria de las coeficientes ax por bx más ay por by más az por bz. Bueno, nos queda por hacer entonces algunos ejercicios de aplicación de este conocimiento que es el producto escalar. Muchas gracias y los dejo con esta frase de Marie Curie. Marie Curie, una de las más grandes físicas o científicas, también química, ganadora de 2 premios Nobel. Ella pronuncia esta frase y más adelante pues haremos un estudio de la vida de ella en una película que están pasando actualmente y verán la razón por la cual ella lo dice.